Buenas tardes amigos y amigas, yo soy Jorge Pineda Cabrera y en esta ocasión vamos a hablar sobre ya los estragos que está haciendo la conferencia de prensa la mañanera de Andrés Manuel López Obrador sobre el ánimo del PRI, el PAN y el PRD, ya que pues ahora sí que el teatro se les está cayendo. Piensan que la cuestión es únicamente de Andrés Manuel López Obrador, no le hagan agarrado el modo para poder atacar y todo lo contrario. Pero lo que ellos no se dan cuenta es que realmente lo que está sucediendo es que somos el pueblo de México. El pueblo de México que está cansado y estamos viendo episodios de los gobiernos priistas que pues en realidad lo único que están haciendo es evidenciarse. Ahora una política del PRI eh, dice que quiere demandar a Andrés Manuel López Obrador por daño moral, pero imagínense cuántas demandas tendríamos que poner los mexicanos y por qué no ponerlas en contra de estos servidores públicos que durante 90 años nos gobernaron y pues nos dejaron en una pobreza extrema y nos echaron a perder todo un país. Y la prueba está en que esta política pues no conocemos su patrimonio, tampoco conocemos el patrimonio real también de todos los servidores públicos y del partido del PRI, del PAN y el PRD. Si nosotros hacemos una indagación sobre estas circunstancias, nos vamos a dar cuenta que inexplicablemente tienen una fortuna que pues ni usted ni el ciudadano a pie la puede tener, y sobre todo con qué calidad moral se atreven a pues ahora sí que a pedir esa situación, o quienes los quisieran apoyar. Pues la verdad lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil, y sobre todo que pues por más spots que estén sacando también el PRD, que pues que no, que se iba a bajar la gasolina, pues yo creo que es el primer gobierno que nos dice claramente cuál es el precio de la gasolina, en cuánto lo vende Pemex. Y pues en realidad pues es como la Coca-Cola, ¿no? Las personas que venden la Coca-Cola en realidad pues no le ganan mucho. Muchas veces es el producto que jala gente, que jala clientes para que se lleven otro tipo de servicios que realmente sí les dejan una cuestión económica fuerte. La gasolina es similar, pero todo esto con la reforma energética la planearon no nada más la gente de Enrique Peña Nieto, su sexenio, Luis Videgaray, sino que la cúpula empresarial fueron los que pues realmente conjuraron todo esto, a sabiendas de que pues simplemente el pueblo no iba a defenderse. No había manera de que los mexicanos nos enteráramos de ese fraude. ¿Por qué? Porque pues estábamos inmersos en una situación que decir, no, pues teníamos que estar con el PRI, con la frase vieja de pues más vale bueno por conocido que malo por conocer. Entonces fue un terrorismo electoral, una época en donde pues no nadie se atrevía a experimentar algo. ¿Por qué? Porque pues se nos decía no, con si gana López Obrador nos va a ir peor, nos va a ir mal, y que vamos a estar primero como Cuba, después como Venezuela, después como Rusia, como China. Quisiéramos estar como Rusia y China, ¿no? Donde pues ahora sí que ellos su industria están ahora sí que yendo a la luna, están muy avanzados en la cuestión petrolera, producen automóviles, producen aviones comerciales, barcos, armamento, telefonía celular, computadoras, GPS. Entonces pues quisiéramos, ¿no? Pero pues la realidad aquí, México, pues estamos totalmente en pañales. Estamos casi como empezamos con la independencia de México, en la conquista, con todo el sistema productivo mexicano, pues
en manos de los extranjeros, en manos de las familias más aristocráticas, y curiosamente estas familias aristocráticas durante años se beneficiaron. Fíjense cómo es posible que 9 veces fue presidente Santanos a lo que está sacando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo por eso los invito a que vean la conferencia de prensa en la mañana. Vale la pena que se levanten, vale la pena que vean las preguntas, vale la pena que se enteren de lo que está sucediendo. Tanto así que ya la gente de la mafia del poder están nerviosos, ya no pueden más, o sea, ya pues lejos de restarle puntos a la popularidad de Andrés Manuel López Obrador, pues están totalmente llevándolo a la cima. ¿Qué es lo que pues ahora sí tenemos que empezar a ver? Es que pues tenemos que apoyarlo. Un solo hombre no puede todo. Tenemos que también supervisar, como yo les digo en mis anteriores videos, la actuación de los secretarios de Estado y sobre todo entender los movimientos que se están haciendo, son estratégicos. Desgraciadamente las personas que pues de alguna manera están experimentando ahorita cambios drásticos, pues quisiera que se pusieran a pensar en las personas que no tienen nada, que están viviendo en una pobreza extrema, en donde pues simplemente ni siquiera dinero tienen acceso. Ahora que los programas sociales vienen de abajo hacia arriba, pues estas personas pues dignamente pues van a vivir sus últimos días de su vida. Los campesinos pues directamente ya van a ser dueños de pues los programas sociales sin necesidad que antes que tenían que ir cada mes, tenían que ir a las juntas y que realmente pues era un botín político. Ahorita en la democracia que nació, pues simplemente se respetan los votos y se respetan los puntos de vista de todos, no nada más de las personas que están en el poder. Entonces, desde los periodistas, las personas que se quieran acercar a las conferencias de prensa, pues son libres de cuestionar y ver, pero eso sí lo tienen que hacer con argumentos y con conocimiento de causa. ¿Por qué? Porque pues hoy en día es esa situación de que el tigre está suelto. El tigre somos toda la población mexicana, el pueblo de México, los migrantes mexicanos que ahorita están en Estados Unidos y Canadá, que no se fueron allá por gusto, sino porque no hubo una situación económica favorable en sus lugares de origen. Nuestros migrantes son de todas las partes de la República y pues de alguna manera ya trabajan duro y ya hicieron su patrimonio y pues ya le agarraron el hilo y llegan aquí a México y pues no se sienten identificados. ¿Por qué? Porque pues eh, ganan en dólares. Aquí los que apenas estamos despertando somos los mexicanos, somos el pueblo de México, los que no hemos ido al extranjero. Las personas que han ido al extranjero no me van a dejar mentir. A la hora de regresar a México, ya sea tierra, aire, mar, pues entra una depresión total y vemos que pues simplemente México no avanza, que todo es un desorden. Entonces, estas gentes de la mafia del poder, el PRI, PAN, PRD, a eso le apuestan. Yo fíjense, he estado caminando por el centro histórico en el DF y efectivamente pues hay mucha indigencia, hay mucha gente que está pidiendo dinero, se acercan a las zonas turísticas, pero también lo que está mal es que esas personas no tengan un lugar donde dormir, donde comer y sobre todo que se bañen y que tengan ropa aceptable. La drogadicción y los vicios pues los han atrapado, pero a final de cuentas son mexicanos. Más bien se ponen las pilas ahorita los migrantes que han estado en la zona del centro del país, el centro histórico, y nuestra gente qué. Entonces, pues ahora sí que el problema se echan la bolita a todos. Decir, no, pues es que afortunadamente yo soy priista y que los gobiernos de izquierda, pero hay que entender una situación. El PRD nunca jugó a ser de izquierda. La única persona que ha sido de izquierda es
Andrés Manuel López Obrador, su movimiento, y las personas que están en Morena. Esto también no quiere decir de que pues en Morena no se hayan colado gente del PRI, del PAN, del PRD, que pues de alguna manera ven que su movimiento está caduco, que de alguna manera no es posible pues ya vivir del erario público, vivir de los impuestos de los mexicanos, entonces buscan cobijo en este partido político, pero no lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque Morena es del pueblo, y pues como el pueblo ya despertó, pues ya no nos creemos los cuentos que hay personas mesías, y sobre todo esta política que pues hasta un libro escribió, ¿no? Y sobre todo esos medios de comunicación que nosotros pensábamos que realmente eran los críticos, nos damos cuenta que recibían fuertes cantidades de dinero que nadie de la población a pie los tiene, ni los pobres. Entonces, ahorita, ¿con qué calidad moral quieren de alguna manera pues tener algún tipo de noticia? Quieren recuperar al público que los escuchaba, pero pues ya no va a ser posible. O sea, yo antes escuchaba también MBS. Carmen Aristegui pues es una persona extraordinaria, es un ejemplo a seguir, pero eso no quiere decir que en la época que cuando ella era la única que se atrevía a decir la situación, también Víctor Trujillo, Broso, también era muy bueno, pero todo principio tiene un final. Ahorita únicamente los que los escuchan son las personas que pues no les ha caído el chip de que esto ya cambió, que la pelota está en la cancha y en manos del pueblo. Ahorita el pueblo somos los que vamos a decidir totalmente toda la situación política, y ahorita pues la serie de reformas que se han dado es en favor del pueblo. México es el país número 1 de reformas y de leyes inútiles que ni se aplican. Entonces, ¿qué es lo que durante 90 años y el neoliberalismo quería vendernos? Ah, no, pues que teníamos excelentes legisladores. ¿Por qué? Porque había algo mal. Ah, vamos a hacer una ley, y esa ley pues ni sustento tenía en la Constitución y nadie la aplicaba. Entonces, ¿qué es lo que ahorita tenemos que hacer? Es portarnos bien y someternos a la ley, pero las leyes que le convengan al pueblo de México, a todos los mexicanos, no las leyes que le convienen a la clase política, al PRI, al PAN, al PRD, a los empresarios que se hicieron más ricos a costillas del pueblo mexicano, que les condonaron impuestos, les ponían todo en bandeja de plata, mientras al pobre mexicano le cobraban la casa de Infonavit impagable, se endeudaban con créditos hipotecarios en los cuales ni siquiera tenían el sentido humano de decir, bueno, la persona que contrató un crédito hipotecario en el Infonavit, si se quedan sin trabajo, pues vamos a acercarnos, vamos a ver y que nos paguen cuando tengan trabajo. No, intereses tras intereses, y les vamos a quitar la casa. Gracias a Dios que Andrés Manuel López Obrador está en el poder y que va a ayudar a toda esa gente. El Fobaproa, pues qué bonito, ¿no? Que el pueblo de México pague una deuda externa impagable, y las empresas que iban a quebrar se les condonan los impuestos, y sobre todo, todavía que les condenan los impuestos, dan trabajos de hambre a la población de México. El famoso outsourcing, se cambia la ley laboral, la reforma fiscal, energética, de salud, educativa, a manera de que esta clase política siempre esté favorecida, los de arriba, y el pueblo y la clase media que se los lleve el carajo. Entonces es algo pues cruel. En este cuento no les estoy contando un cuento falso, un cuento que no lo conocemos. Este cuento se llama México, en el cual tiene una población mexicana empobrecida, 96% de la población pobre y con clase media, que apenas viven para vivir, viven al día, y un 4% de la población que concentran la riqueza del país y que simplemente no quieren dejar el poder, y pues quieren tener al pueblo sometido. Entonces, ¿qué diferencia hay de la conquista de nuestros pueblos mexicas, de nuestra cultura milenaria, y luego que nos conquistaron los españoles? Y los españoles pues se fueron, aunque nunca se han ido, porque tienen mucho del proceso productivo
económico, educativo aquí en México. Somos un negocio muy grande. Pero los españoles se fueron y llegó el PRI, llegó el PAN, llegó el PRD a explotarnos. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que el juego es que siempre el pueblo sea más pobre, que viva en la miseria, que no tenga oportunidades y sobre todo que sigan pagando impuestos y que cualquier tipo de crisis económica la paga el pueblo. Los fondos de ahorro, ¿qué pasó con los fondos de ahorro? O sea, yo les digo una cosa, en Chile de ahí sacaron ese esquema de los fondos de ahorro, los afores. Ahorita en Chile el 20% del sueldo de los trabajadores lo ahorraron y ahorita no les alcanza para nada a los chilenos para su pensión. Imagínense, aquí es el 10%. Y ese 10%, ese fondos ya no existen. Los invirtieron en el aeropuerto. Ustedes hagan una prueba, quieran cobrar el dinero que les corresponde de su fondo de ahorro, van a encontrar más trabas, van a encontrarse con la Cofetel y no les van a dar su dinero. ¿Por qué? Porque no está. ¿Quién se lo llevó? El Fobaproa, la deuda externa, el endeudamiento año tras año, que ha ido creciendo, pues no es casualidad, señoras y señores. Aquí, en este cuento, los pobres, los tontos, los estúpidos, los imbéciles, somos el pueblo de México, la clase media, que nos dejamos gobernar durante 90 años por estos tiranos y sobre todo sufrimos toda clase de racismo y de, ahora sí que socialmente nuestro tejido se deterioró y eso sí, los altos funcionarios y los empresarios tienen la seguridad que ni tú, ni yo, ni toda la población de México la tenemos. ¿Por qué? Porque simplemente somos la población, simplemente somos los que no merecemos nada. Entonces tenían escoltas, servidores públicos, que en vez de estar cuidando en las calles, en vez de darle seguridad a la población, certeza al pueblo de México, estaban dándole protección a los expresidentes, a los altos funcionarios y sobre todo un sistema de salud deplorable. No hay medicinas, no hay médicos, no hay nada. Y si uno se queda ahí, lo dejan 15 días encamado, ni siquiera en una cama digna, una camilla, comida deplorable, le quieren cobrar por todo. Y estas personas, estos funcionarios altos políticos, atendiéndose en los mejores hospitales. El Hospital Central Militar cerraron dos pisos para atender a gente del Poder Judicial Federal, gente del Poder Ejecutivo, los altos funcionarios. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que nos pasó? ¿En dónde quedó tanta tontería? ¿Por qué nos dormimos tanto? ¿Por qué dejamos que nos pisotearan en todos los sentidos? Yo no entiendo realmente dónde fue la falla. La falla fue de qué? De nuestros tatarabuelos, nuestros abuelos, nuestros papás y nosotros como hijos. Entonces ya basta, no hay que heredarles este tipo de país a nuestros hijos y a nuestros nietos, la verdad. O sea, ya ponerse pilas, truchas. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. A nosotros desgraciadamente nos llevó la corriente desde hace mucho tiempo y no nos dimos cuenta. Por eso hay que revertir esto. Ya basta de estos políticos, ya basta de estos medios de comunicación, de estos periodistas que realmente pues antes era una gracia, les creíamos todo lo que nos decían, pensábamos que estaban en contra de el sistema, de la opresión y nos dimos cuenta pues que no, sus intereses son mayores, ellos ganan más que ustedes y yo juntos y ni siquiera todo lo que vamos a ganar. Entonces yo antes era un ferviente lector de Proceso, tenía todos los números de cada 15 días y electrónicos. Ahorita pues en realidad aporto yo más, yo creo, investigo más, las redes sociales tienen más información y verás y se está actualizando hora con hora, minuto a minuto y somos muchos, somos más. Yo les invito a toda la población a que tomen la cámara de su teléfono celular, la cámara de su teléfono y empecemos a manifestar lo que nos irrita. En este caso a mí me irrita todavía que los medios de comunicación entre chayoteros se quieran hacer fuertes y hacerse los graciosos y querer
hacer una resistencia de algo que ya no van a poder justificar. Ya el pueblo de México despertó, ya no los queremos. ¿Cómo quieren que les digamos? ¿Que los odiamos? ¿Que los detestamos? Van a orillar a que el pueblo de México pida que los metan a la cárcel y que paguen por todo lo que hicieron, por todo lo que se robaron. Si quieren daño moral, pues somos 30 millones de mexicanos. ¿Cuántos mexicanos somos que nos han hecho la vida de cuadritos? A muchas familias nos llevaron a la ruina, totalmente por decisiones absurdas. ¿Cuántos migrantes tuvieron que irse fuera de México? Están en Estados Unidos y Canadá haciendo el trabajo que nadie quiere hacer, sufriendo al rayo del sol, con el frío, la pizca, ganando menos, viviendo hacinados en departamentos, sufriendo persecuciones de la migra de Estados Unidos, de Canadá, teniendo que pagar pasajes muy grandes. ¿Por qué? Porque simplemente aquí no pueden comprarle por lo menos una gorra, unos tenis, unos zapatos, unos jeans a sus hijos, darles una calidad de vida, una casita. Entonces, ¿qué más quieren estas personas que les digamos? No los queremos. Su sistema económico que llevaron a cabo nos llevó a la ruina. Ahorita, pues, ¿qué es lo que esperábamos? Pues, ni modo que sigamos manteniendo a un gobierno caduco, un gobierno obeso, a costa de que nos hagamos todos diariamente más pobres y muchas personas se mueran con la desesperanza y con la frustración de que no pudieron hacer nada en la vida. Pero los políticos, la clase aristocrática, los empresarios siendo más ricos, viajando por todo el mundo, estudiando en las mejores universidades del extranjero, comiendo en Polanco, carnes, bebiendo, teniendo seguridad privada y seguridad pública del Estado. Entonces, yo creo que es algo que no, algo que tenemos, ¿cómo se llama? Que nosotros como mexicanos, ponernos las pilas, reflexionar. Yo, como les digo, en las redes sociales está la respuesta. Chequen, o sea, imagínense 9 veces Santana después siendo presidente, y luego, ¿cómo se llama? Que perdieron la mitad de nuestro territorio. No hay una explicación lógica documentada. Hay varias versiones. Y todavía los aristócratas, la clase fifí, los conservadores fueron a buscarlo para que nos gobernara. Porfirio Díaz igual, o sea, casi vengan ustedes conquistadores, vengan ustedes que nos dieron en la torre a que nos sigan gobernando. Yo creo que ya eso ya se acabó, ya tenemos que ponernos las pilas. El pueblo debe de ser algo más y debemos de forjar nuestra propia historia, nuestro propio destino. A mí me irrita totalmente, como les digo, que esos comunicólogos, periodistas, todavía quieran hacer mella. Yo la verdad ya no veo la televisión que pasan en la tele. ¿Por qué? Porque me irrita totalmente toda su actitud. Pues yo creo que solamente las personas que tienen alguna deficiencia emocional, alguna deficiencia, pues a lo mejor de cultura, a lo mejor educativa, pues siguen viendo a estas personas. Yo los invito a que hagamos nosotros nuestra propia historia, a que apoyemos a Andrés Manuel López Obrador en todo lo que viene y que también veamos que es un ser humano, no es un dios, y también se equivoca, pero hay que hacerle ver que pues hay que rectificar y las cosas no son totalmente como él dice, pero con la razón. Pues bueno, pues yo soy Jorge Pineda Cabrera y los invito a ver mis otros videos. Denle like y apriétenle la campanita para que les llegue la notificación cada vez que haga un video. Suscríbanse a mi canal y si tienen algún tema en específico que quieren que toquemos, pues lo tocamos. Bueno, esto ha sido todo. Gracias y hasta luego. Buenas tardes.